Esto es Chile, el país más largo en el mundo, donde hay el desierto de Atacama en el norte y la Patagonia, el fin del mundo, en el sur, donde hay las montañas impresionantes de los Andes en el este y donde las olas del Océano Pacífico chocan hacia el oeste, donde la hermosa isla de Pascua se sienta pacíficamente tan aislada del continente, y donde Santiago, la ciudad capital, es el corazón que late en el centro del país. Y donde yo elegí para mi intercambio de un año. Y voy a contar todo de lo que hice este año, porque este video no es solo sobre la hermosa Chile en general. Esta es mi versión de Chile. Con suerte, recuerdo cada detalle de mi experiencia, porque mis historias están escritas en estos libretos. Entonces, volvamos al principio. De hecho, el principio comenzó con adiós. Adiós a mi familia, adiós a mis amigos y adiós a mi país de origen. Llegué en Santiago el 20 de febrero, un día nunca voy a olvidar. A partir de ese momento, comencé la aventura más grande de mi vida. Entonces, llegué y me acostumbré a mi nuevo hogar en Las Condes. No pasó mucho tiempo para que desapareciera la sensación extranjera. De hecho, el primer fin de semana fui a aprender stand-up paddle en Algarrobo con mis nuevos compañeros de casa. Luego fui a una fiesta de piscina con mis amigos canadienses. Y volvimos a Algarrobo para hacer stand-up paddle de nuevo la próxima fin de semana. Y luego comenzó las clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde conocí amigos de todo el mundo. Prometo que yo fui a las clases, pero nadie quiere escuchar de eso, así que sigamos hablando sobre las cosas bacanas. Visité la hermosa ciudad Valparaíso para la primera vez, con sus grafitis fascinantes y colores brillantes. Vi la puesta del sol sobre la ciudad en la cima de Cerro San Cristóbal. También el mismo día probé mote con huesillo para la primera y última vez. Visité el Templo Bahá'í de Sudamérica y sentí una maravillosa sensación de espiritualidad y calma. Yo tuve el mejor tiempo de mi vida en Lollapalooza, Chile. Dejaré los videos y las fotos hablan por sí mismos. Ok, creo que ustedes entienden el punto. Fui a hacer trekking y más trekking. Y equilibré eso con caretes y más caretes. Mis amigos canadienses y yo viajamos a Argentina para visitar otra amiga en su intercambio. Allí llegamos a los lugares turísticos, pasamos un día como gauchos, descubrimos el famoso mate y tomamos un barco hasta Montevideo, Uruguay. Fui a acampar al Parque Nacional Siete Tazas en el fin de mayo. Hacía demasiado frío. Pasé un fin de semana en Valle del Elqui, donde probé pisco, vi uno de los cielos nocturnos más claros del mundo y saludé a los pingüinos de Humboldt en la Isla Damas. Fui a mi primera marcha de orgullo acá en Santiago. Celebré mi 21º cumpleaños con mis amigos de la casa. Llegarán mis padres en julio y tuvimos 2 semanas completas de viajes y actividades, como explorando Santiago y Valparaíso, pasando un fin de semana en una viña en Casablanca y haciendo excursiones en San Pedro de Atacama.
Después de 2 semanas muy entretenidas con ellos, dijimos chao. Así comenzó mi segundo semestre. Aprendí cómo esquiar en los Andes. Aprendí también que no me gusta esquiar mucho. Pasé un fin de semana en Isla Negra, donde visité la casa famosa del poeta chileno Pablo Neruda. Fui a la isla de Pascua, o Rapa Nui, el lugar y la cultura más impresionante que he experimentado en mi vida. Celebré el 18 de septiembre para una semana entera. Después del 18 dije que nunca volvería a tomar alcohol en Chile, y en 5 días más rompí esa promesa. Estaba tatuado. Las montañas representan mi tiempo en Chile, que siempre será parte de mí. Mi amiga que estudia en Argentina visitó Santiago. La llevé a conocer Valpo, Viña y Concón. Fui a Mendoza y tomé muchísimo vino. Volví al Parque Nacional Siete Tazas, pero esta vez caminamos por las montañas y acampamos en un lugar que se llama El Bolsón. Todavía hacía frío. Finalmente, en una nota más sombría, estoy viviendo en Chile a través de su revolución histórica actual. Supongo que se puede decir que he tenido un intercambio genial en Chile. Estaba un intercambio lleno de aventura, cultura y aprendizaje. Realmente estoy viviendo mi mejor vida aquí. Ahora yo tengo un lugar en Chile y Chile tiene un lugar en mi corazón para siempre. We gon' make the perfect sound. But when we gone